Buenos días y bienvenidos a las noticias internacionales en France 24. Soy María Clara Calle y esto es Directo América. Vamos con las noticias que ya marcan agenda. Las grandes potencias tienen la tentación de dividirse el mundo. Así lo afirmó el presidente Emmanuel Macron en su discurso anual ante los embajadores de Francia. También explicó cuál cree que debe ser el papel de los franceses y de la Unión Europea ante el complejo orden mundial. Primera llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia bajaron las tensiones. Afirman que aclararon el tema del narcotráfico y que están coordinando un viaje del mandatario colombiano a Washington para un encuentro en la Casa Blanca. Manifestaciones masivas en Minneapolis. Miles de habitantes de la ciudad estadounidense protestaron contra el asesinato de Rennie McLean Good, una estadounidense a quien le disparó un agente del Servicio de Inmigración. El gobierno federal defiende la reacción del funcionario, pero el alcalde y el gobernador de Minnesota lo critican. Iniciamos en Francia, pues en un discurso ante sus embajadores, el presidente francés Emmanuel Macron denunció lo que llamó la tentación de las grandes potencias de repartirse el mundo. Aseguró que Estados Unidos se ha desentendido de las reglas internacionales y aunque no dio ejemplos concretos, esto ocurre luego del ataque de Washington a Venezuela y sus amenazas reiteradas sobre Groenlandia. El mandatario francés también advirtió del papel de China y de Rusia en un contexto difícil del orden mundial, en el que Francia y la Unión Europea enfrentan grandes desafíos. Escuchemos parte de lo que dijo. Estados Unidos son una potencia establecida, pero que se está desviando de algunos de sus aliados y ha pasado por encima de algunas reglas internacionales, ya sea de comercio o en temas de seguridad. China es una potencia creciente que debe tomar la decisión de asociarse aquí y allá, pero cuya competencia comercial es cada vez más fuerte y aceptada. Esto tiene consecuencias para la economía europea y también tenemos potencias desestabilizadoras como Rusia, con Ucrania y otras regiones del mundo y las injerencias en la información y en otros temas como Irán y otros países. Y mientras Macron hablaba en el Palacio del Elíseo, las principales carreteras que conectan a París están siendo bloqueadas por agricultores franceses. Ellos se oponen a la firma oficial del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y aunque el pacto se ha intentado negociar por más de 25 años, las tensiones revivieron antes de la votación crucial de este viernes en el Consejo Europeo, que puede oficializar la firma. Si Italia confirma su voto a favor, el acuerdo tendría el respaldo necesario, aunque Irlanda ya anunció que votará en contra y los opositores siguen siendo Hungría, Polonia y Francia. Nuestra periodista Erika Olavarría nos cuenta más de las protestas. Los agricultores franceses están en pie de guerra y desde esta madrugada bloquean los principales puntos de París y también otros en regiones organizados por la Coordinación Rural, el segundo sindicato agrícola más grande de este país, que es el primer productor agrícola de Europa. Se oponen básicamente al Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, que mañana eventualmente será votado, es muy probable, por el Consejo de Europa. Hasta ahora Francia contaba con Italia para constituir una oposición a este tratado. Sin embargo, Roma en las últimas horas ha cambiado su posición después de varias concesiones que les ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la próxima semana iría ya a Paraguay a ratificar este acuerdo. Los agricultores franceses se oponen, ya que para ellos significa una competencia con productos que son más baratos en vista del precio de la mano de obra en América Latina y además productos que no respetan las mismas normas sanitarias ni ecológicas
que existen aquí en la Unión Europea. La Comisión Europea también ha hecho en las últimas horas concesiones a Francia, sin embargo, Emmanuel Macron y su gobierno han dicho que la cuenta todavía no le sale a este país. En todo caso, la portavoz del gobierno dijo hace algunas horas que estas manifestaciones también eran ilegales. Los agricultores se manifestaron también fuera de la Asamblea Nacional y allí pudieron conversar con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, pero finalmente esta tuvo que ser exfiltrada, ya que los intercambios fueron un poco violentos. Ella en todo caso ha prometido recibirlos, pero es poco probable que ella pueda entregarles una solución. Los agricultores se oponen también a la gestión que ha hecho el gobierno y sobre todo la ministra de la Agricultura, Annie Genevard, de la dermatosis contagiosa, esta enfermedad que afecta al ganado bovino, y hasta ahora Francia lo que hace es que cuando hay una bestia que está infectada sacrifica a todo el ganado. Los agricultores siguen insistiendo en que se les vacune para evitar las pérdidas económicas que están sufriendo en este momento. También otro punto de tensión es la política agrícola comunitaria. Bruselas pretendía bajar el monto de esta, pero vistos los reclamos en Francia e Italia, también ha hecho algunas concesiones en las últimas horas. Y de Europa pasamos a las noticias de América. Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron su primera llamada telefónica el pasado miércoles, en medio de las amenazas de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque antes el presidente estadounidense amenazó con ejecutar un operativo similar contra Petro, ahora Trump señala que están arreglando un viaje de su homólogo colombiano a Washington y que aclararon el punto del narcotráfico, un tono diferente al que usó Trump cuando tildó a Petro de ser capo de drogas. Juan Pablo Lucumí nos cuenta. Así que a dormir tranquilos. Y estaremos comunicando que viva Colombia, el país de la belleza. Las palabras del presidente colombiano para dar tranquilidad a los ciudadanos. Parte de la celebración se debe a la aparente mejora de las relaciones entre Estados Unidos y el país caribeño. Petro y Trump hablaron por teléfono por primera vez desde las recientes amenazas del republicano por desplegar una operación en Colombia justo después de la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela. Los que hace unos días eran enemigos férreos ahora organizan un encuentro para hablar cara a cara en Washington sobre distintos temas. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Pero este es solo un incipiente deshielo entre los dos mandatarios que han tenido más desencuentros que afinidades. La ira de Trump quedó al descubierto cuando en enero de 2025 Petro rechazó el ingreso de aviones militares con colombianos deportados. Para el mandatario las condiciones no eran apropiadas, pero para el magnate republicano se trató de un capricho que más tarde ajustó con aranceles para el país latinoamericano. Las diferencias se verbalizaron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Petro pidió a las tropas estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump en el contexto de la guerra en Gaza, una solicitud que le costó su visa de ingreso a los Estados Unidos. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. El miércoles, el líder colombiano llamó a sus seguidores a marchar por la soberanía del país, pero la llamada con el mandatario estadounidense calmó su enojo, al punto de modificar el discurso que pronunció. Pero la verdadera prueba de fuego de esta relación será dada en la Casa Blanca. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Por otro lado, Trump sigue teniendo un tono duro contra Venezuela. Esta vez afirmó que Estados Unidos gobernará al país suramericano y controlará su petróleo por años. Así lo afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con el diario The New York Times. Los periodistas le preguntaron cuánto tiempo durará la supervisión directa de los norteamericanos en los asuntos venezolanos, y Trump respondió que solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, en Venezuela, familias se enterraron con honores a los soldados que murieron por la operación estadounidense del 3 de enero.
Las autoridades aseguran que las cifras de fallecidos siguen creciendo y hablan de cerca de 100 muertos, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, menciona posibles acuerdos comerciales con otros países en temas energéticos. Decenas de familias en duelo en Venezuela. En varias partes del país se realizaron ceremonias fúnebres con honores militares a las víctimas mortales del ataque estadounidense del 3 de enero. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó 7 días de duelo por los fallecidos, de los cuales 32 eran cubanos. Estados Unidos dijo que la operación para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue quirúrgica, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, alertó que las cifras de muertos siguen en aumento. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Mientras tanto, Delcy Rodríguez ha comenzado a nombrar a funcionarios para puestos clave dentro del Poder Ejecutivo, centrándose en seguridad y economía. Además, abrió la posibilidad de tener acuerdos comerciales con otras naciones en temas energéticos, luego de que Donald Trump dijera que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Esa es nuestra postura y la diversidad de nuestras relaciones energéticas. Otras familias esperan la reconstrucción de sus hogares, que se vieron afectados por los bombardeos estadounidenses. En La Guaira, según reportan medios locales, un explosivo dejó 8 viviendas inhabitables, pero el edificio entero fue evacuado. Sus residentes están refugiados en casas de familiares a la espera de que terminen las obras. Hablemos ahora de lo que ocurre dentro de Estados Unidos. En Minneapolis, el miércoles, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE, le disparó y mató a la estadounidense Renee McLean Good cuando ella incendió su vehículo luego de obstruir el paso de los oficiales. El hecho desencadenó protestas en contra de las redadas migratorias y las acciones del ICE. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, hizo un llamado a la calma, aunque en la ciudad se declaró alerta y las escuelas cancelaron las clases. Protestas en las calles de Minnesota tras un nuevo tiroteo en un Estados Unidos políticamente dividido. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mató a tiros a una mujer de 37 años en su vehículo en Minneapolis el miércoles. A los habitantes de Minnesota les digo lo siguiente, comprendo su ira, yo también estoy enfadado, ellos quieren demostrarlo, no podemos dárselo. Si protestan y ejercen sus derechos amparados por la primera enmienda, por favor háganlo de forma pacífica, como siempre, no podemos darles lo que quieren. El tiroteo se produce en medio de una campaña de represión de la inmigración en la ciudad, una de las muchas que han visto aumentar la presencia del ICE bajo la administración Trump. El alcalde de la ciudad no se anduvo con rodeos. Se trata de un agente que ha hecho uso imprudente de su poder y ha provocado la muerte de una persona. La ha matado. Al ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí. La razón que han dado para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración defienden al oficial. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calificó las acciones de la mujer fallecida antes del tiroteo como terrorismo doméstico. Yo diría que no sabe de lo que está hablando. Está muy claro que esta persona estaba acosando y obstaculizando las operaciones policiales. Nuestro agente siguió su entrenamiento. La administración dejó claro que las operaciones del ICE en la ciudad continuarán. Es poco probable que eso calme las protestas o evite nuevos enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes que quieren que se vayan. Ahora dejamos la política para hablar del clima. Les contamos lo que ocurre en algunos países. Australia se prepara para la temporada de incendios. Las altas temperaturas ya provocaron conflagraciones en grandes áreas forestales del estado de Victoria y las comunidades están evacuando. Hay temperaturas que superan los 40 grados Celsius en buena parte del país.
e incendios como el registrado en Longwood han calcinado más de 25.000 hectáreas. En Kosovo el panorama es el opuesto. Las fuertes lluvias registradas esta semana provocaron graves inundaciones en varias partes de la nación balcánica. Las autoridades cerraron hasta el 12 de enero escuelas y alertaron de la contaminación del agua potable en varias poblaciones afectadas. Y todo esto mientras que en el norte y occidente de Europa se vive una ola invernal que ha dejado escenas de intensas nevadas en países como Francia, Bruselas o Alemania. En Polonia, la ola de frío ha registrado hasta 25 grados Celsius bajo cero. Hasta aquí las noticias. Sigan con nosotros, pues regresamos en breve.